Sugerencias, técnicas y procedimientos para aprovechar los pocos o muchos ingresos que tenemos. Auspicia este espacio la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad. Económicas te lo cuenta, hoy con la visita de la doctora Eve Orni y Carlos González, docentes de la cátedra de práctica laboral, violencia laboral y violencia de género en contexto de trabajo. Es el tema que nos convoca en este capítulo de la economía y una derivación que está ligada con un rol muy importante que es el trabajo. Doctora, muchas gracias a ambos por venir, muy amable. Muchas gracias bueno, por recibirnos. La cátedra, ¿por qué se da en Económicas una cátedra de cuestiones laborales? Bueno, buen día Guillermo, buen día a toda la audiencia. La cátedra se llama Derecho y Práctica Laboral. Justamente esta cátedra se dicta en cuarto año de la carrera de contador público, y vemos todo lo inherente al mundo del trabajo, en su fase individual, en su fase colectiva, y a su vez también hablamos y tocamos temas de derecho de la seguridad social. Digamos, todo lo que atraviesa la vida de la persona en su ámbito de trabajo. Que es determinante en cualquier proyecto económico, la cuestión laboral. Exactamente, y como lo hablábamos previo ahora en el corte, ¿no es cierto?, lo económico atraviesa y está vinculado con lo laboral y viceversa, y desde esa dinámica, ¿no es cierto?, la responsable es la doctora Sen, y desde que ella es responsable está cambiando un poquito la mirada, la actuación de la cátedra, y se lleva más a lo que es la práctica profesional, como bien lo dice el nombre de la materia. Porque, ¿de dónde a dónde está cambiando? Ahí creo, no sé si quería aportar. Lo que ocurre es que nuestra ley de contrato de trabajo, que tiene bastante antigüedad, del año 76 a la fecha, con diversas modificaciones, los derechos individuales y abarcaba a la persona o la relación laboral en cuanto a lo que es derechos y obligaciones de las partes, que están las obligaciones que son inherentes, digamos, como generales a ambas partes, pero después surgen las obligaciones individuales del trabajador y del empleador. Pero con ello no alcanza la ley de contrato de trabajo a absorber toda la problemática que se suscita a lo largo de una relación laboral. ¿Por qué? Porque las relaciones, digamos, humanas son complejas y las relaciones laborales también lo son. Y más desde un ámbito que la ley viene a tratar de poner igualdad entre el empleador y el trabajador, pero es una igualdad que cuesta mucho sostener desde el momento que hay una relación de mando y obediencia. ¿Por qué? Porque son las facultades inherentes al empleador que tienen que ver con la facultad de dirección, de coordinación de todos los medios, de organización económica y de el trabajador. Lo que ocurre en estas relaciones de mando, algunas situaciones que superan lo que es el margen de la ley de contrato de trabajo, y la OIT, que es nuestra organización que formamos parte desde la Argentina, Organización Internacional del Trabajo, viene tratando de generar una relación de igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mujer tenía un lugar en el mundo que era el de ser madre, de estar en el hogar, de ocuparse de los quehaceres domésticos. Paulatinamente ha ido haciendo un cambio, se ha ido incorporando, y la ley de contrato de trabajo tiene un título específico donde trata de la mujer, los niños. Hay ciertos trabajos que están prohibidos, los trabajos penosos, forzosos, etcétera, pero con eso no la alcanza a proteger. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Había una desigualdad importante en los salarios, en la jornada, en el tipo de trabajo que se le asignaba. Entonces, desde ese lugar, la OIT viene trabajando para buscar la igualdad en el género. ¿A qué nos apuntamos? Igualdad entre el hombre y la mujer y en las condiciones de trabajo. Eso... Que hoy no existen, esa igualdad. Existen en algunos ámbitos y en otros se está trabajando para lograrlos. Digamos, esa es la meta.
A raíz de esta situación se genera el convenio 190, que se dicta en el año 2019, pero en Argentina, digamos, nosotros necesitamos que lo ratifiquen 3 países para que entre a regir. Entonces, recién la ley se dicta en el año 2020, en época de pandemia, pero en el año 2022 empezó ya a estar vigente, y hoy tenemos un marco muy amplio y que hay que volcarlo a los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo es la ley marco, es el Código Civil y Comercial, para decirlo de alguna manera, la ley de fondo. Pero después tenemos los convenios colectivos de trabajo que tienen que ayornarse a esta nueva realidad, porque nos vemos con muchísimos conflictos que son de la desigualdad de género y el trato y la violencia que hay en los ámbitos de trabajo. Sí, que es un tema muy de debate constante, ¿no? El de las condiciones laborales. Es muy interesante que la facultad y la carrera establezca un parámetro de formación para que los profesionales se inserten en un ámbito económico en donde se tenga como principio rector la igualdad entre los actores, no solo igualdad de género, sino en una cuestión que hoy está reprochada todo el tiempo por los empresarios y por los representantes de los trabajadores, una desigualdad en la relación. ¿Con qué principio se establece el contenido de lo que se enseña? Bueno, en esta simetría, mira, Guillermo, esto viene a formar parte de allá hace muchos años, lo que podría ser la humanización del derecho del trabajo, o empezar a ver para que la audiencia ya conozca, ¿no es cierto? Empezar a ver el derecho del trabajo desde el ámbito, desde el punto, desde los paradigmas del derecho humano. Ya no ver solamente, nosotros decimos este viejo por ahí, no es el concepto, es decir, que solamente el trabajador, trabajadora, ya no pone a disposición su esfuerzo físico, sino que ya es su dignidad, la humanidad del trabajador que lo acompaña a su ámbito de trabajo, teniendo en cuenta que detrás de ese trabajador hay una familia, hay seres queridos y demás. Entonces esto nace un poquito, justamente como te decía, con ese, desde mirar el trabajo desde el ámbito, desde el punto de vista de los derechos humanos. Desde ese, podemos decir, un nuevo paradigma, ¿no es cierto?, nuevas perspectivas, es que uno lo trata de transmitir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el convenio 190 de la OIT, que se ha introducido ahora en la currícula, en la cátedra, está bajo eso, podríamos llamarlo en el marco de lo que son los principios generales del trabajo, engloba el convenio 190. Doctora, hay sectores empresariales que se quejan permanentemente que no se genera más trabajo por la cantidad de derechos laborales que hay protegidos. ¿Es un argumento válido o una excusa? Lo que ocurre es que, digamos, yo creo que tenemos una mirada distinta y a veces equivocada. El empleador tiene un problema, y el problema es la organización de sus medios de trabajo. Tiene que tener muy claro cómo organizar, quién va a ser el responsable de cada área, trabajar dando la igualdad, pero desde ese aspecto. Yo creo que esto que nosotros abordamos ahora es un problema. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene muchísimos derechos y el empleador tiene muchas obligaciones. Y en un país con una crisis económica como la que estamos viviendo, se hace muy pesada, así se lo dicen en lenguaje común, la carga de lo que son los aportes y contribuciones, que en realidad el empleador lo que absorbe son las contribuciones, porque los aportes surgen de la retención que tiene el deber de retención, el empleador de retenérselos. Pero ante la AFIP, que es el ente recaudador, es el empleador el que queda en el primer puesto. Y en una economía tan, digamos, alternativa, porque tenemos periodos de crisis muy frecuentes en la Argentina. No hay
ni estabilidad ni posibilidad de proyectar nada, ¿no? Nada, porque quien hoy tiene un proyecto de trabajo, aumentan los costos, no tiene a veces ingresos de la materia prima, escasean determinados productos, no hay un precio del producto porque no se puede proyectar, como todos sabemos, a largo tiempo. Entonces, ¿eso qué le genera? Que él tiene la responsabilidad de sostener la empresario, ante estos vaivenes. Y el trabajador cobra lo mismo. Y si se hace un convenio, es decir, los convenios colectivos de trabajo, se hacen un aumento salarial porque se discuten las paritarias, y esto obtiene a veces efecto retroactivo porque mientras lo estamos negociando genera 2 o 3 meses, esto desestabiliza bastante. Ahora, doctora, ahí hay una cuestión que opera con si se quiere, una lógica filosófica, que es: el trabajo debe ser considerado como un costo o como una inversión. Ahí, a lo mejor no tengo que agregar ninguna subordinada a la pregunta, ahí, por lo que veo tiene la respuesta. Guillermo, disculpa que te corte, Guillermo, mira. Esto del trabajo, los derechos y demás, es un mito, ¿no es cierto?, en gran parte. Todo esto por ahí que se habla de lo que es la industria del juicio y demás. Lamentablemente en nuestro país la caja de resonancia, para hablarlo en sentido coloquial y que nos entiende la audiencia, en la caja de resonancia está en Capital Federal, en Buenos Aires. Tenemos un país extenso, grande, diferentes realidades, geografías y demás. Desde mi experiencia podría aportar, yo no conozco un empleador que si tiene un buen trabajador, con lo que cuesta formar un buen trabajador, usted conoce, puede ir a las industrias acá de la ciudad, recorrer el campo, con lo que cuesta formar un trabajador que lo quiera despedir y demás. Lamentablemente yo creo que esto viene asociado, y por ahí es un buen discurso que pega, que el trabajador las carga. El problema de creo yo, uno no es un experto en el tema, son, como dijo la doctora, las cargas tributarias, que debe soportar el empleador y que lamentablemente no están diferenciadas para el pequeño, para el mediano, para el grande. Pero las leyes en nuestro país son leyes buenas, el sistema normativo es bueno. Además, muchas veces en lo que está fallando es en la práctica, la instrumentación, y esta desigualdad que por ahí se le presenta, que un gran empresario, vamos a llamar, paga las mismas, los grandes empresarios. Yo creo que paga las mismas cargas. La pequeña y mediana empresa son hasta más, tienen una concepción más familiar, más hasta afectiva en la relación empleador-empleado. Pero es donde más impacta, porque tienen como decía acá el doctor, tienen las mismas responsabilidades que un empleador que tiene una alta empresa de más de 1000 trabajadores, por ejemplo, o de 500, de 100, y que el que tiene 1 o 2 empleados. Ese es el problema. Nosotros tenemos, no se está trabajando con forma simétrica, es decir, cuántas personas tienen ocupadas, cuántas personas, cómo es el plan de trabajo, la actividad. Eso es donde impacta. Pero bueno, nosotros venimos en la cátedra tratando de darle una mirada a los estudiantes, porque van a ser el día de mañana, desde la profesión de contador, quienes van a estar en forma directa asesorando a estos empresarios. Claro, sí, entonces, sí. Y a la vez buscando la humanización. ¿Por qué? Porque el empresario mira números. No es que no tenga la parte humana, pero tiene una realidad que tiene que cumplir. ¿Y qué aspectos se repiten hoy ligados a la violencia laboral? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más se repite? Hay un problema en la forma o en el trato. A veces es verbal. La mitad más uno es verbal, en el sentido de que cómo lo digo, qué necesito del otro, cómo quiero formar a mi trabajador. Nosotros tenemos el problema de la dicción, es decir, hay términos o vocabularios que debemos erradicar. ¿Por qué? Porque no tenemos que ser violentos en la terminología.
Si nosotros evitamos esto, vamos a lograr, porque nuestra sociedad tiene un conflicto. Muchas veces en la calle, una persona que frenó y condujo el auto detrás, reaccionó mal. Violento, sí, que se dispara. ¿Por qué? Porque tenemos, como todas las personas que estamos en la sociedad, somos una persona íntegra y que sufre, tenemos situaciones en la casa, situaciones en el trabajo, todo lo demás. Y en esto es donde hay que hacer, digamos, enfoque en el modo. Cuando se trabajan los modos, se logra mayor rendimiento laboral. Y cuando se trabaja con la persona confiada, segura, capacitada, también voy a impedir que esto tenga efectos psicosociales. ¿Por qué? Porque si el trabajador no trabaja bien, capacitado y bien en un ámbito ameno que corresponda, si hay un clima hostil, va a cometer errores, sí, se va a accidentar, y esto trae efectos sociales a futuro enormes. Si bien funcionan las ART, pero tenemos que trabajar con la prevención, no con la indemnización, con los efectos posteriores. Por eso que es vital que le pongamos la mirada a ese aspecto. Sí. También hay abuso de los empleados, ¿no? En ambos extremos. Existe. De esto de buscar cualquier ardid para no dar lo mínimo, porque ni siquiera se trata acá de tener esclavizado a un empleado. No. Es recíproco, de ida y vuelta. Lados, sí. Hay un ida y vuelta de ambos lados. Creo que está empezando, estos son puntos de inflexión que se van dando desde este lado del mundo del derecho del trabajo. A lo largo de la historia de la humanidad vamos teniendo diferentes puntos de inflexiones. Acá está empezando a haber una toma de conciencia, como decía usted, yo creo que de ambos lados, del lado del empleador y del lado del trabajador, trabajadora. Los empleadores también deben formarse, preparar a su gente, ¿no es cierto? Porque como decía la doctora, muchas veces el maltrato, hasta casi sin quererlo, puede llegar a ser un maltrato, porque la cotidianidad me lleva, ¿no es cierto?, a lo mejor hablar de formas que no son las correctas, o expresarme de formas que no son las correctas. Recién recordaba, y en esto no solamente es algo que ataño se ve el sector privado, también está involucrado el sector público. Recién recordaba el tema de las Fuerzas Armadas, que creo que Fuerza Aérea me parece. Tuvo hace unos días, lo vi en el noticiero. Sí, efectivamente, de violencia, que una mujer denunció, digamos, por acoso laboral. Que viene de la mano, la violencia laboral viene de la mano de la propia estructura. De la violencia de género, violencia de género que puede ser hacia el hombre y la mujer, género masculino y femenino. Acá no hay distinción. Por eso en estos, como veníamos diciendo recién, estos cambios de paradigma, de mirar el trabajo ya desde el lado humano, tenemos este punto de inflexión que es la violencia laboral. Bueno, en el espacio Económicas Te Lo Cuenta tenemos la visita de la doctora Eve Orni y Carlos González de la Cátedra de Derecho y Práctica Laboral. En el final me gustaría pedirle la opinión a ambos respecto de un fenómeno que se está dando, o por lo menos algunos lo advierten, que hay un cambio de lógica en la relación de las nuevas generaciones con el mundo laboral. Ya no lo consideran al trabajo como el sentir de realización. Antes nosotros, cuando éramos jóvenes, nos sentíamos realizados cuando conseguíamos un buen trabajo. Hoy pareciera haber en los jóvenes, se lo pregunto si eso está en discusión en la cátedra o en el debate laboral, si hay una relación distinta de las nuevas generaciones con el trabajo, si no quieren un trabajo para toda la vida, si prefieren cambiar permanentemente, si eso es bueno o es malo, o si eso es un cambio de los tiempos. ¿Qué mirada tienen al respecto? Bueno, la ley de contrato de trabajo contemplaba la relación laboral desde el inicio y previendo que el trabajador se jubilara en el mismo puesto de trabajo. Toda una vida. Toda una vida. Este paradigma cambia. De hecho, hoy los nuevos graduados, los jóvenes, digamos, en el ámbito laboral, buscan una realización de orden económico. El trabajo es un medio. Es decir, para seguir haciendo otras facetas de su vida que pueden ser desde lo social o algún hobby o otro aspecto que les genere más utilidad, pero que el trabajo... Por eso están dispuestos a cambiar de trabajo
cuando no lo satisface o cuando el monto de la remuneración no retribuye su esfuerzo. Porque ¿Y las leyes debieran adaptarse a eso o están adaptadas a eso? La ley está adaptada porque quien no está cómodo en su trabajo o esto no le sirve y tiene otra mejor propuesta, renuncia y tiene que dar un preaviso. Lo que ocurre es que allí es donde tenemos un corte permanente, los jóvenes se ven en estos aspectos que no lo abarca nuestra cátedra, porque nosotros estamos formando contadores y ellos van a brindar un aspecto profesional, que no van a estar en relación de dependencia, sino que son profesionales autónomos. Pero ¿puede rendir plenamente alguien en una actividad de la que no se siente que la tiene solamente como fuente de financiamiento y no porque le gusta hacerla? Y hay personas que son muy capaces y lo pueden hacer. Sí. Lo que ocurre es que, digamos, si esto no es lo que le gusta, no se sienten que esto lo satisface, van a buscar el cambio permanente, hasta encontrar el trabajo adecuado. Por eso hoy está tan en boga el trabajo remoto, porque en la casa. Es la forma ideal de trabajo para algunas actividades que lo permiten, otras no. El teletrabajo ha permitido una amplitud de posibilidades y ha evitado costos. Entonces, también les permite hacer actividad física, trasladarse y estar en otro punto del país o en el exterior y seguir trabajando. Eso es, yo creo que eso, las nuevas formas de trabajo nos han permitido que los jóvenes a lo mejor le puedan dar otra visión a la relación laboral. Y lo último, profesor González, el empresario, pyme o el comerciante que contrata un contador, ¿quiere que el contador responda a las expectativas del contratante o se deja asesorar, digamos? Porque ahí hay uno puede estar formado en la universidad de la mejor manera en el aspecto laboral, pero si te contrata alguien, no, a mí yo quiero esto. Pero no, usted va a tener que controlar cómo es la relación entre el contador formado por ustedes y el que lo contrata. Bueno, mire, en esto, naturalmente, a ver, uno quien contrata va a querer que responda a las expectativas de quien contrata. Sí, siempre le dejamos en claro a todos los estudiantes que justamente hay un orden público, hay normas, hay leyes que me van a impedir muchas veces avanzar o ir en contra de la voluntad propia de la persona, en mi caso de empleador. A ver, si quiero, para que la audiencia entienda, quiero despedir de esta forma, hacer tal y tal cosa. Ahí será el profesional el encargado de decirle, usted puede hacer esto, sí lo puede, pero lo puede y si lo hace mal va a tener tal consecuencia, claro. ¿Entienden? O sea, acá, ¿qué les decimos? Hay un orden público, ¿entiendes? Hay normas y en esta, como decía la doctora al principio, para esta balanza, equilibrarla, ¿no es cierto? Viene el Estado a suplir, ¿no es cierto?, a esta parte débil que es el trabajador. ¿Lo puedo despedir? Sí, lo puedo despedir, puedo hacer un montón de cosas. Que el vector humanista ha entrado en juego, ¿no? Que la facultad, para quienes nos formamos en el humanismo y creemos en el humanismo, nos parece interesante que una ciencia dura, como la economía, promueva que el trabajador no es un número, sino una persona, un ser humano. Exactamente. Que debe ser tratado como tal y no solo a la hora de respetar sus remuneraciones, sino también de estimular su potencialidad. Es que se obtiene mucho más, porque el trabajador brinda todo lo que sabe, todo lo que potencialmente puede promover y generar para la empresa cuando está trabajando cómodo, capacitado y cuando está en un ámbito adecuado, digamos. Bueno, celebramos que porque está de descanso en la justicia nos visita, doctora. Bueno, muy amable. Bueno. Gracias, ha sido muy interesante escucharlos. Bien. Muy amable. Bueno, nos visitaron en Económicas Te lo cuenta la doctora Eve Orni y Carlos González, docentes de la Cátedra de Derecho y Práctica Laboral de la Facultad de Ciencias Económicas, espacio auspiciado por la unidad académica abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad.